Muy buenos días, de nuevo desde la casa, desde la sala de la Casa de Vida Abundante San Carlos, les damos la bienvenida a esta nuestra reunión de domingo en la que nos complace muchísimo contar con su presencia, pero nos complace aún más el motivo que nos convoca a ustedes y a mí, y es compartir la palabra del Señor. Dicen los últimos estudios que ha hecho la Caja Costarricense del Seguro Social y algunas otras entidades acerca de cómo hemos reaccionado los costarricenses en estos 9 meses de pandemia, y se han encontrado una gran cantidad de incapacidades por insomnio. Han también reportado estos estudios una gran irritabilidad en las personas, una visión de inseguridad que afecta y trae una ola de desesperanza. Y eso es lo que podríamos, si hay que darle un título, podríamos decir que es el común denominador de muchísimos costarricenses en estos 9 meses. Una desesperanza, un no saber hacia dónde vamos, es un no saber cómo llegamos, es un esperar lo que no hay que esperar y esperar lo que se cree que se tiene que esperar. O sea, una confusión. No tenemos nada certero, no hay una confianza depositada plenamente en algo y entonces estas personas caen en la desesperanza. Leyendo acerca de estos estudios vino a mi mente la historia de un hombre que nació en Francia en el siglo antepasado, en los 800. Él se llama Charles Blondin y desde los 5 años sus papás lo pusieron en una escuela de gimnasia en París. Su especialidad fue cada vez que él iba creciendo y según los entrenamientos, su especialidad fue caminar sobre la cuerda floja. Y así fue añadiendo cada vez más una longitud al recorrido y cada vez más una altura sobre el nivel del piso. De tal manera fue su entrenamiento, su entrega tan total, que para 1859 por primera vez se atrevió a cruzar las cataratas del Niágara. En la garganta de las cataratas hay una distancia de 335 metros, tensaron una cuerda de acero y él hizo el recorrido, lo completó y fue la admiración de muchísima gente que habían logrado congregar ahí para el espectáculo y de más gente cuando la noticia se fue transmitiendo por el resto de América Latina y del mundo. Charles Blondin cada vez le añadía a aquel recorrido un grado mayor de dificultad. Cuentan las crónicas que se tapó los ojos e hizo el recorrido, llegando a tener aún más admiradores por aquello. Más adelante no solo se limitó a caminar con los ojos vendados, sino que también caminó llevando una silla, una mesa y poniéndolas en la cuerda, la pata de una silla y la pata de la mesa, y se sentó a comerse una omelette. Charles Blondin crecía en admiración y crecía en confianza él también. Un buen día, él, ante la multitud que estaba congregada en las cataratas de Niágara para un nuevo espectáculo, él les preguntó a la gente: ¿ustedes creen que yo pueda hacer el cruce hoy? Claro que sí, le dijo la gente, claro que sí. Había confianza en que él lo podía hacer. Y entonces dijo: ¿ustedes creen que si yo llevo un peso del tamaño, de la dimensión de un hombre sobre mis hombros, lo puedo cruzar? Y dijeron: claro que sí, usted ha demostrado que lo puede hacer. Entonces hizo una invitación y dijo: ¿cuál de ustedes se subiría a mis hombros para hacer el recorrido? Silencio total, nadie contestó y para nosotros confiaban en que él lo podía hacer. Confiaban en que podía llevar un hombre sobre sus hombros, pero ninguno quiso. ¿Qué sería? En ese momento una voz se alzó y dijo: yo voy con vos, yo voy encima tuyo. Y era Harry Concar, su representante el que hablaba de él. Entonces podríamos decir: claro, era el único, lo tenía que hacer, o era parte del espectáculo. No, es que nadie confió excepto el que lo conocía de a diario. Fue la única persona que decidió subirse a los hombros de Blondin para hacer el cruce. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía toda su confianza en que al final del recorrido iban a llegar a buen destino. Él esperaba
confiadamente en que iban a hacer el recorrido e iban a llegar bien. Lo hizo porque conocía muy bien a Blondín, sabía las horas de entrenamiento, sabía su concentración, su dedicación, su nutrición, sus ejercicios, todo lo conocía de él. Había una relación cercana y por eso pudo subirse a sus hombros esperando confiadamente en hacer el recorrido sin ningún tropiezo. Eso es lo que se llama confianza. En la lámina que ustedes están viendo en la diapositiva van a ver que la palabra confianza se conforma de dos partes. De la confiar en con mucha esperanza. Ahí ustedes lo pueden ver. Es la primera parte de confiar, de esperar. Y la parte que sigue de esperar con mucha confianza. Esperanza es la combinación de esperar con toda confianza. Repito, la esperanza es esperar confiadamente en un final, en un buen final. Eso es confianza. Hoy vamos a estar hablando cómo eliminar la desesperanza y recuperar nosotros una esperanza. Necesitamos no solo por pandemia tener una esperanza. Cantábamos ahorita, mi esperanza está en Jesús, sí, pero ¿qué es esperanza? ¿Qué es esperanza? Porque tenemos por norma decir, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, como optativo, como lo último que se tiene que tener. Pero esperanza es una confianza, es esperar confiadamente en algo. Tiene varias características que vamos a ver hoy. La primera es que nos abre las posibilidades de un logro positivo. Cuando yo estoy incierto en algo, en qué ir a parar, iré a volver a tener trabajo, se irán a abrir los caminos, irán a quitar la restricción. Yo necesito esperar que el final sea un final bueno, un final de bien. Necesito esperar con confianza que va a llegar cuando se alce la restricción, que va a llegar la vacuna, que va a llegar el fin de mi desesperanza. Por eso hoy hemos titulado esta plática con ustedes, Más allá de la desesperanza. La segunda característica de la esperanza es que permite acoplar las circunstancias para bien. Cuando usted y yo decidimos, sí, va a haber un final bueno para nuestra historia. Cuando yo decido creer que mis hijos van a estar bien al final de sus vidas, aunque yo no esté aquí, entonces las circunstancias las logro acomodar pensando en el bienestar que van a tener. Y finalmente, mientras yo espero con toda confianza, mientras yo estoy en esperanza de un final bueno, en que todas las circunstancias se me unen para ese final bueno, tengo también muchísima paz. Esas tres características las tiene la esperanza. De hecho, nos conviene urgentemente pensar en un bien, en un terminar bien, en un buen final. Todas las circunstancias nos van a ayudar a que aquello se logre y vamos a tener mucha paz mientras nosotros lo logramos. Vamos a ver que en la palabra de Dios hay muchos personajes que supieron esperar con confianza. Por ejemplo, José tuvo sueños de niño, sueños grandes, pero sus hermanos lo vendieron, lo llevaron a una población que él no conocía el idioma, no conocía las costumbres. Se mantuvo siempre confiando en el Dios que le había dado los sueños y los logró uno a uno. Tenemos también a Job, que tuvo pérdidas de todo tipo, de su salud, de su familia, de su patrimonio, y él esperó con confianza, o sea, esperanza hubo en Job, y al final su final fue como un día lo había puesto en su corazón el Señor. Vemos también a Jesús, 33 años en la tierra, tuvo que esperar 30 años para poder ejercer 3 de ministerio nada más. ¿Por qué no empezó desde niño? Porque hubo una espera con confianza. Él sabía quién era el que lo había enviado a la tierra y esperó 30 años para hacer el ministerio. Pero hoy vamos a invitar, como siempre, a nuestra sala a un personaje. Ya lo hemos tenido varias veces, pero vamos a invitar a que nos acompañe hoy a Abraham. Y vamos a estar en un texto muy pequeño que está en Romanos
y que ustedes van a poder ver ahí, porque de Abraham vamos a aprender hoy solo 4 cosas, 4 nada más, para salir de toda desesperanza y esperar con toda confianza en un final bueno para usted y para mí, en un final bueno para Costa Rica, en un final bueno para el mundo, donde todas las circunstancias que vayamos viendo, usted y yo que estamos en esa espera de un bien final, de un buen bien, acabar la pandemia, vamos a estar confiados y vamos a entrar en paz. Y entonces vamos a hablarle a otras personas para que estos índices de depresión, estos índices de angustia, estos índices de insomnio que están reportando los escritos de los estudios que les dije al principio, tengan que desaparecer. Es su tarea, es la mía, llevar aliento a las personas y hoy nos vamos a cimentar en lo que dice la palabra acerca de Abraham. Y vemos ahí Romanos 4 del 18 al 21. Dice, contra toda esperanza, o sea, Abraham estaba en desesperanza. No había nada alrededor de Abraham que le dijera, vamos adelante, estás bien. No, él no tenía coaching, él no tenía barra, él no tenía redes sociales que lo impulsaran, no había forma de telemarketing. Abraham estaba con todas las circunstancias en contra. Sin embargo, la palabra dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Eso es esperar confiadamente, eso se llama esperanza. Y de este modo llegó a ser el padre de muchas naciones, tal y como se lo había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. 4 cosas de ese texto. Lo primero, Abraham tuvo conciencia y no negó la realidad. Cuando nosotros necesitamos llegar al otro extremo de la cuerda, hacer un recorrido en los hombros de nuestro Señor, tenemos que reconocer nuestra condición inicial. No podemos negar nuestra condición, no podemos disfrazarla. En 2 formas se disfraza. Es el positivismo que han enseñado de decir, voy a pensar bien, estoy bien, no voy a pensar en eso, lo pensaré mañana, yo tengo que tener ideas positivas, tengo que dejar fluir. Eso se llama positivismo y no es bueno cuando estamos hablando de esperanza. Porque Cóncar se subió en los hombros de Blondín para hacer el recorrido, esperando confiadamente que iba a llegar al otro extremo. Cóncar, no dicen los historiadores, que se puso a meditar y a dejar fluir las vibras positivas para que en aquel trayecto les fuera bien. Fuera el positivismo en la vida de Abraham. Pero tampoco estuvo el negativismo de decir, esto es lo que hay, ya no, yo estoy viejo, debió haber empezado antes, es muy tarde, ya no se puede. 2 extremos que nosotros tenemos que identificar muy bien si queremos mantenernos en esperanza. Lo primero es no entrar en un positivismo que niegue la realidad ni exacerbar las condiciones. Abraham vio su condición y la aceptó. Nosotros tenemos que rescatar de Abraham que no se paralizó, lo dice el versículo 19, su fe no flaqueó, aunque él reconoció que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y también estaba muerta la matriz de Sara. El primer consejo que tomamos de la palabra hoy de parte de la vida de Abraham es que él dijo, estoy en esta necesidad. Estoy en esta necesidad. Y se le pone nombre a la necesidad. Estoy ansioso, estoy temeroso, no tengo plata, estoy en deuda. No he hecho bien las cosas. Es reconocer para poder empezar en un punto y subirnos en los hombros de nuestro Señor. No hay una completa confianza, no hay esperanza si nosotros no reconocemos nuestras realidades. Por el contrario, Abraham desafió los pronósticos humanos.
Él en ningún momento se paralizó, en ningún momento negó la realidad. Él no salió a entrenar en las mañanas para estar más positivo. Él no se metió a clases de yoga para pensar en bonito. Él decidió, nada más, esta es mi condición. Y necesito que esta condición la tome a alguien en los hombros y la lleve hasta un final donde algo me han dicho que llego. ¿Hacia dónde tengo que llegar? Él no ignoró las dificultades, pero tampoco se autoconmiseró. Él no empezó a decir, pobrecito yo, es que a mí me toca, ya yo soy muy viejo, no tengo plata. No, simplemente se mantuvo reconociendo, esta es mi realidad. Para nosotros, en resumen, la esperanza no niega la realidad. La esperanza, si vamos a esperar con confianza en que el Señor actúe y nos lleve en sus hombros, no podemos negar la realidad de nuestra necesidad. No podemos decir, eso va a pasar ahorita, sana, sana, culito de rana. No, esta es mi realidad y necesito montarme en los hombros del Señor. Lo segundo que aprendemos es que Él decidió recordar la palabra de Dios. A Él un buen día nuestro Dios lo sacó de la tienda, lo puso a ver las luces de las estrellas y le dijo, así de numerosa será tu descendencia, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham creyó aquello aunque se hizo de 100 años y no tenía aquel bebé. Aunque había por mal consejo tomado un camino, un atajo, no vino el hijo de la promesa y él decidió creer en aquello, se mantuvo en la palabra. Nosotros tenemos que aprender de Abraham, que ignoró las voces ajenas, decidió creer y nada más en el Señor. Tampoco escuchó las voces de las locas de él, esas voces nuestras que nos dicen, esto es lo mismo, no lo vas a lograr, lo logran los otros, te falta fe, estás mal, no se te ha perdonado el pecado. Abraham decidió creer en la palabra, en la promesa que le habían dicho, así de numerosa será tu descendencia, aunque ya había reconocido que no tenía nada. Pero, ¿de dónde saca Abraham el reconocimiento de la voz de Dios por encima de las propias y de las demás personas? Lo hace porque tenía una comunicación íntima con el autor de la palabra. Sacaba ratos para estar con él y entonces aprendió a oír lo que era la voz de Dios. Intimidad con el que envía la palabra. Sacaba tiempo para meditar porque dice aquí que recordó la promesa. Momentos de intimidad y momentos de meditación. En resumen, podemos decir que la esperanza conoce al autor de la palabra. Para usted y para mí, ¿cuál voz es la que estás oyendo en este momento? ¿Cuál voz es la que yo estoy escuchando y estoy dirigiendo mi vida hacia ahí? No se puede, es muy tarde, en pandemia, quizás en otro tiempo, eso ya todo el mundo lo hace, es que usted no tiene buenas ideas. O las voces de otras personas que te dicen, no, vos mejor espérate a que, o vos mejor deja de hacer eso. ¿Cuál voz estoy oyendo yo? ¿Cuál voz? ¿La mía, la ajena o estoy escuchando la voz del Señor? Porque si usted me dice que está escuchando la voz de Dios, me va a tener que decir entonces cuánto rato le dedicas a escuchar la voz del Señor. Al Señor se le escucha a través de su palabra. ¿Cuánto rato sacamos nosotros para leer la palabra? ¿Cuánto rato sacamos para sentarnos a leer, a escuchar una enseñanza? ¿Cuánto rato saca usted en el diario vivir para meditar? Cuando usted está en el diario hacer, ¿te acordás de algo que diga la palabra? Yo no digo ni siquiera la cita, no me tiene que decir, es que yo me acuerdo de tal cita. No necesariamente, sino la palabra que trae. Hoy estaré contigo, no te dejaré. Cosas como estas, las promesas, llegan a tu mente. Es importante que yo hoy me detenga
Porque si voy a esperar que el Señor me conduzca sobre la cuerda floja de la vida y yo voy a estar montado ahí, necesito saber cómo habla Él. Necesito saber si Él me va a decir, hágase para la derecha, hágase para la izquierda para equilibrar este viaje. Espere, vamos a detenernos un poco, vamos a avanzar más rápido. ¿Cómo escucho yo al Señor? Tengo que dedicarle tiempo a la palabra. Nosotros tenemos que hacer como Abraham, confiar en sus promesas, pero tenemos que conocer al Dios de las promesas. Lo tercero que hizo Abraham es que se mantuvo convencido en el poder del Señor. Se mantuvo convencido en el poder del Señor. Y eso es lo que dice Romanos 4:21, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Es el grado total de convencimiento. Dice, plenamente convencido. O sea, no había campo para otro poder que el de Dios. Él sabía. Y en Hebreos 11:19, que lo ven ustedes ahí en la diapositiva, dice también, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Abraham conocía al Todopoderoso, conocía su palabra, conocía su poder plenamente. Y entonces, ¿qué hizo? No se enfocó en su propio poder. Eso es muy importante. Es muy humano confiar en lo que yo puedo. Yo hoy me levanto, yo hoy me alisto, yo hago, yo voy, yo vengo. Es mi poder. Pero Abraham ya estaba tan plenamente convencido de que ya no quería hacer más planes. Reconoció 100 años, pero yo en manos del Señor. Él me hizo una promesa y Él tiene poder para cumplirla. Tampoco se basó Abraham en el poder de otros. No dijo, yo estoy mal, pero yo sé quién me soporta. Yo estoy mal, pero hay un club que me va a sacar adelante. Yo estoy mal, pero el jefe me va a sacar adelante. Yo estoy mal, pero con el aguinaldo pago. Él se enfocó en la fuente de todo poder, no en el poder de él, no en el poder de otros. Él se enfocó en el Todopoderoso. Él se montó en los hombros del Señor Todopoderoso para que mientras esperaba llegar a la promesa y verla cumplida, poder disfrutar de aquel poder. En resumen, la esperanza no experimenta con poderes extraños. Que el Señor nos guarde de estar buscando el poder de otros para salir adelante con nuestra vida. Si usted está esperando que su pareja cambie para ser usted pleno, si usted está esperando que sus hijos le den para ser usted pleno, si usted está esperando que le llegue del gobierno para ser usted pleno, no estás enfocándote en el poder del que todo lo logra hacer. Es un reto para mí si yo espero confiadamente, si tengo la esperanza que sea plenamente en el Señor. Porque es fácil, es muy humano que yo busque poderes extraños. Ya les dije, una referencia, incluso alguno piensa en los juegos de azar, que de ahí va a salir. Piensan en que me nombren políticamente en algo. Nosotros debemos centrarnos en el poder de Dios. Más triste aún, porque hay personajes bíblicos como lo hizo Saúl, el rey, que llegó a consultar poderes ocultos. Y es que hay una mezcla entre orar a Dios y orar a otras deidades para que podamos hacer esta travesía bien. Y Abraham nos enseña esta mañana que él no confió en ningún otro poder que no fuera el poder de Dios. Tanto así que dice que plenamente convencido en que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido, pudo esperar. Para usted y para mí, ¿en quién estoy descansando yo? ¿En el poder de quién? ¿En los hombros de quién me he sentado, me he montado yo a esperar esta travesía sobre la cuerda floja que estamos pasando y por las que podamos pasar en la vida? ¿Quién me va a sustentar a mí? Yo tengo que tener muy claro el poder de la persona o de las cosas o de las actividades en las que yo he creído que me van a llegar
me van a llevar hasta un final bueno. Hoy es un buen día. Estoy confiando en lo que me va a dejar mi papá. Estoy confiando en el título que voy a sacar, en el próximo nombramiento. ¿En qué estamos confiando? Abraham supo en quién hacerlo. ¿Cuál poder extraño le he dado yo chance en mi vida? ¿Cuál poder extraño? Porque hay muchos. Desde unas gotas que nos levantan el ánimo, un aroma, una forma de vestir, un deporte que practicar. Muchos poderes extraños, bonitos sí, pecado tal vez no. Pero si le depositamos el poder a eso para salir adelante, dejamos de oír esas expresiones de yo no podría vivir sin tal alimentación. Yo no podría estar bien si no tengo tal sustancia. Yo no puedo si no me tomo tal cosa. Poderes extraños, porque usted y yo donde tenemos que recurrir es a la fuente de todo poder, al Todopoderoso, y creer como Abraham que aunque estuviera muerto lo iba a levantar, como dice Hebreos. Ese es el poder en el que él creyó. La cuarta cosa que aprendemos de Abraham es que él dio gracias por adelantado. Y es que cómo nos cuesta dar gracias por adelantado. Damos gracias al Señor por los alimentos, claro, porque los tenemos en la mesa. Le damos gracias al Señor cuando el hijo ya llegó a la casa porque está ahí. Le damos gracias al Señor porque construimos la casa porque ya la vemos. Pero dar gracias por adelantado cuando no se ve nada es algo que tenemos que aprender para que el Señor pueda trasladarnos hasta un buen final llevado por el poder suyo. Abraham dice en el verso 20 que acabamos de leer hoy, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, o sea, no se quedó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y le dio gloria a Dios. Para dar gracias por adelantado, yo tengo que tener muy claro de quién estoy esperando las cosas. Yo tengo que tener muy claro hacia dónde me va a llevar el Señor para poder decir, Señor, sí. Voy sobre una cuerda floja, tengo un diagnóstico, los vientos de negativismo me mueven la cuerda, sí siento que esta cuerda se puede aflojar en cualquier momento, pero yo voy en tus hombros, he confiado en tu poder y voy a salir adelante y entonces por eso te doy gracias. Eso no es ni positivismo, eso no es vibras positivas, eso no es un aroma, eso no es lo que me sostiene a mí. Me sostiene el Señor Todopoderoso que me dio una promesa y que va a estar conmigo siempre. Entonces, para salir de la desesperanza, yo doy gracias antes que todo. 4 cosas hemos aprendido. Para antes, yo tengo que preguntarme, ¿qué tanto agradezco yo al Señor versus lo que pido? ¿Cuánto pido y cuánto agradezco? Primero, tengo que balancear y que cada día mis agradecimientos sean más que mis peticiones. Porque es tanta mi confianza en que el Señor lo va a hacer que cada vez doy más gracias. Y doy por sentado que mis peticiones Él ya las tiene en sus manos. Lo primero que tengo que hacer es ese balance. Y usted lo puede hacer con su oración. ¿Cuánto tiempo de su oración dura pidiendo? Y sí hay que pedir, claro que hay que pedir, lo dice la palabra y todos, pero dice cómo. Es confiando plenamente en que Él lo va a hacer. Y eso nos impulsa entonces a revisar cómo están mis agradecimientos. Y lo segundo, tenemos que preguntar, ¿hace cuánto dimos gracias la última vez por algo que no teníamos? ¿Hace cuánto en una oración usted le dijo, Señor, gracias por lo que no estoy viendo? Gracias por el carro nuevo, Señor. O gracias porque ya fulano salió de la adicción. Gracias, Señor, porque fulana se convirtió. ¿Cuántas veces? Porque viene ahí la voz de, muy difícil, va a ser difícil que se convenza del Señor. Va a ser difícil, carro, están baratos, pero yo no le llego al presupuesto. Voces ajenas. Y tal vez puede ser, sí, yo no le llego, pero mi papá me da, mi tío me da. Eso es depositar la confianza en otros poderes. Cuando estamos convencidos de que la palabra del Señor, el poder del Señor y nuestra condición precaria son las que van a permitir que Él haga el milagro.
Yo debo reconocer que lo necesito como Abraham y necesito creer que su palabra se mantiene, me va a sacar de aquello y su poder es total para hacerlo. Entonces yo doy gracias a Dios por adelantado. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra y murió su amigo Lázaro, tenía ya muchos días de haber muerto, 4 días de haber muerto. Y a él lo llaman y lo llevan para que haga un milagro. ¿Qué esperábamos nosotros humanamente? Que hiciera algún espectáculo, que saliera o que con una oración poderosísima, de esas que duran 2 horas y la gente cree que tiene mucho poder. Lo primero que hace, dice la palabra, es alzar los ojos al cielo y le dijo al Padre, gracias, porque yo sé que tú me escuchas siempre. Eso es la certeza que tenía Abraham y él agradeció que iba a ser padre de multitudes y que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas, aún sin ver un hijo. Para nosotros, para salir de toda desesperanza, tengo que empezar a dar gracias por adelantado. Debo empezar a confiar más en el poder del Señor y conocer su palabra para alimentar esa fe, esa constancia. Concluimos entonces hoy que la esperanza, que es esperar confiadamente, no es la última opción. Esa vieja tradición de nosotros de que, bueno, mientras haya vida hay esperanza. O la esperanza es lo último que se pierde. Esas son frases de derrota y de ignorancia de lo que es esperanza. Esperanza, les repito, se forma de 2 palabras. Es esperar con confianza. Lo que hizo Abraham. Reconoció su condición débil. Confió en la palabra del Señor y la tuvo presente. Confió en el poder del Señor que no pasa y dio gracias por adelantado. Debe ser la esperanza nuestra primera opción, no lo último después de haber llamado al fulano, escrito, mandado el correo, mandado el currículum, y de último, bueno, voy a confiar. Eso no es tener esperanza. Nuestra esperanza debe ser lo primero. ¿Qué dice la palabra? Que aún en tiempos de dificultad seremos prosperados. Ok, esto dice, Él tiene poder para hacerlo y yo me encaramo en los hombros del Señor y paso por la cuerda floja que estoy pasando. Yo mismo instruiré a tus hijos y habrá gran bienestar. Ok, Señor, entonces yo creo, esa es tu palabra, eso es el destino a que llevas a mis hijos y yo voy hoy a montarme en tus hombros confiadamente, con esperanza de que van a llegar todos mis hijos a un buen final. Esa es la confianza, no es la última opción, debe ser nuestra primera. Y lo segundo que nos debe quedar de la esperanza es que nunca será algo pasivo. Yo no puedo decir, yo tengo esperanza en que Dios me va a prosperar, yo tengo esperanza. Eso no es esperanza. La esperanza es en yo voy entonces a conocer de su palabra para ver qué tiene para mí. Yo voy a ver la palabra para conocer el poder de Dios y esperar en ese poder. Yo voy a conocer la palabra y voy a orar en base a la palabra para darle gracias al Señor por lo que Él me va a llevar a tener, a hacer, a lograr. Eso no es ni la última opción ni es pasiva. Nuestra esperanza debe ser siempre activa, activa en nuestra mente y activa en nuestro corazón, pero sobre todo activa a la hora de hacer las cosas. Es leer, es meditar, es orar, es confiar. ¿Y cuáles recomendaciones nos da la palabra para mantenernos en esperanza? Lo primero es nunca buscar ayuda fuera del Señor. Nunca busquemos poderes extraños, nunca. Si nuestra confianza está plena en el Señor, no busquemos ayudas ajenas. Lo dicen en esta diapositiva que ustedes ven, Isaías 31:1. Dice, ay de los que descienden a Egipto. Recuerdo que Egipto es todo lo contrario al Señor. Egipto en la palabra representa lo contrario, el mundo. Y dice entonces este versículo, ay de los que desciendan a Egipto en busca de ayuda. Ay de los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel ni buscan al Señor. Ay, dice el Señor. Y cuando el Señor del cielo dice ay, es que hay el que busca en poderes ajenos. Nuestra esperanza debe estar en el Señor.
nunca fuera de Él. Y la segunda recomendación es esperar confiadamente en su gracia, en su gracia. Esperanza es esperar con confianza en su gracia. Recordamos la definición que hemos aprendido en los estudios bíblicos que estamos llevando, que gracia del Señor es que el Señor se agacha por usted y por mí. El Señor desciende en su grandeza para recoger nuestra necesidad. El Señor se agacha para vernos a nosotros llorar y decir, aquí estoy. Eso es la gracia. Esperar confiadamente en la gracia del Señor es la verdadera esperanza. Que tengamos esperanza en que Él siempre se va a agachar si nosotros le mostramos nuestra necesidad. Si nosotros lloramos delante de Él, le decimos nuestros miedos y nuestras vergüenzas, y Él siempre va a estar agachado para recogerlas, para enjugar nuestras lágrimas, para abrazarnos, para darnos el poder y llegar nosotros a un destino anhelado por Él para nosotros y por nosotros también. La promesa, si así lo hacemos, si nosotros le damos al Señor nuestras necesidades y no buscamos otro poder, hay una promesa hermosa que usted ha escuchado, pero que hoy, al son de esta enseñanza de la esperanza, cobra un sentido precioso. Y es Isaías 40:31, dice, los que confían. O sea, como usted y como yo, si hoy salimos de aquí con el deseo de tener esperanza en el Señor, esperar que la cuerda floja de la vida sea tensada por el mismo que nos lleva cruzándola. Si estamos seguros de que vamos en los hombros del Todopoderoso, creemos su palabra y creemos en su poder, Él nos dice esta mañana, si ustedes confían en el Señor, renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas y correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. ¿Cuántos días? No dice, pero en todos vamos a tener el descanso del Señor. ¿Cuántos años faltan? No sabemos, pero de todos ellos tiene el Señor cuidado. ¿Cuántos años más o meses de pandemia? No lo sabemos, pero hemos decidido creer en el poder de Él y que vamos a salir todos bien. ¿Cuánto falta para que mi pareja se convierta, para que mis hijos, para que mi salud, para que mi adicción? Reconozca hoy que necesita que el Señor se agache por usted. Cuando usted lo decida, cuando usted lo crea, que Él logra agacharse por usted, que lo puede hacer, ya no le niegue más su necesidad y cuéntesela a Él. Él sabe sus necesidades, las puede tomar. No solo sobre sus hombros, es más bello. La palabra dice que los va a tomar cercanos a su pecho y nos va a hacer caminar sin cansarnos, nos va a hacer volar como las águilas, porque usted y yo pertenecemos a la fuerza y al poder de nuestro Señor. Esta mañana le damos gracias a Él y vamos a orar porque hemos aprendido que esperanza es lo que necesita nuestro corazón. Y esperanza es el mensaje que hoy vamos usted y yo a encargarnos de llevar a toda persona que esté en insomnio, que esté en desesperación, todo niño, todo joven que la pandemia lo haya llevado al extremo ya de su quietud, de su buena cordura, para contarles que el Señor se puede una vez más agachar por ellos y tener toda la confianza de que nos va a llevar al otro extremo de esta cuerda floja en la que podamos estar. Señor Jesús, esta mañana hemos reflexionado que en ti tenemos la palabra, el poder, la capacidad, Señor, para llegar a un buen final. Hoy decidimos tener esperanza, que hemos aprendido que es esperar con confianza en que tú estás a cargo de todo, Señor. Hoy queremos ser como aquel Harry Concar, que por haber conocido íntimamente, haber pasado ratos de viajes con Charles Blondin, pudo creer en él y subirse a sus hombros y cruzar 335 metros sobre una cuerda floja. No preguntó, no alegó, no pidió condiciones, no compró seguro, no se amarró de ninguna cuerda, simplemente creyó y esperó confiadamente llegar al otro extremo.
Hoy, Señor, nosotros queremos esa imagen de estar sobre tus hombros en una cuerda floja, abajo un precipicio y adelante una gran distancia. Pero tú vas fortaleciéndonos, sosteniéndonos, guiándonos, cuidándonos, Señor. Vendrán vientos que querrán desequilibrar este pasaje, esta vida, Señor, contigo. Claro que sí, y oiremos desde las orillas bulla, y oiremos desde las cataratas bulla también, Señor. Pero no pondremos oídos a esas voces y nos enfocaremos en lo que dice tu palabra, que nunca nos dejarás, que nunca nos soltarás de tu mano poderosa y que estás haciendo tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, porque esto quieres para nuestras vidas y quieres para nuestra patria, quieres para el mundo, Señor. Que confiemos en ti, que podamos dejar el poder de otros para estar bajando a ellos, Señor. No queremos el poder de nadie más. Queremos la fuente de todo poder que eres tú, Señor Jesús. A ti, Padre, toda la gloria y la honra por haber generosamente enviado a tu Hijo Jesucristo aquí, que esperó 30 años de formación para ejercer 3 de salvación y con un solo acto ponernos a cuentas contigo, Señor. Gracias a ti, Espíritu Santo, que nos convences de esperar con toda confianza. Nos convences de tener esperanza y salir e ir más allá de toda desesperanza, Señor. Alienta los corazones de quienes hoy sufren depresión, de quienes hoy luchan con un diagnóstico complicado. Señor, los que tienen una abrumadora condición económica, un desempleo. Señor, que sea tu voz la que puedan escuchar estos corazones y renazca en ellos, como en nosotros cada día, la esperanza plena en ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, gracias Espíritu Santo, y a ti, Señor Jesús, todo nuestro aplauso y nuestro reconocimiento. Siempre, Señor, Vida Abundante quiere que seas el estandarte y por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén.